Bueno, comenzaremos viendo los nervios del codo, antebrazo y brazo. Son cuatro nervios principales. El primero que vamos a ver es el nervio músculo cutáneo. Luego hablaremos un poco del nervio mediano. Luego hablaremos del nervio cubital y también del nervio radial, que se encuentra un poco más posterior. Comenzamos en su origen en el hombro. El nervio músculo cutáneo, que emerge del fascículo lateral del plexo braquial, tiene un reparo anatómico muy importante, que es que se encuentra en íntima relación con este músculo, que es el músculo coracobraquial, que se dirige de la apófisis coracoide hacia el extremo medial del húmero, el cual el nervio músculo cutáneo con gran frecuencia lo perfora para ubicarse entre lo que es el bíceps braquial y el músculo braquial profundamente. El nervio músculo cutáneo se dirige de superior a inferior, de medial a lateral, para emerger por el borde lateral del bíceps y hacerse superficial y convertirse en el nervio cutáneo antebraquial lateral. Otro nervio que vamos a ver es el nervio mediano, que se encuentra en su origen cercano al nervio cubital. Ambos descienden y cercano a la mitad del brazo empiezan a separarse. El nervio mediano en su primer momento se encuentra lateral a la arteria braquial y luego podemos ver cómo la cruza por anterior desde lateral hacia medial, llegando al extremo distal del brazo, donde en el surco bicipital ya directamente se encuentra medial a la arteria braquial. Acá podemos ver que se encuentra entre lo que es el pronador redondo y el bíceps braquial. Es importante decir que el nervio mediano, cuando llega al antebrazo, acá lo vemos de vuelta, medial a la arteria braquial, va a atravesar a los fascículos de este músculo, que es el músculo que acabamos de mencionar, que es el pronador redondo. Además de perforarlo, lo inerva, y ni bien atraviesa los fascículos del pronador redondo, también atravesará los fascículos del flexor superficial de los dedos, un músculo del segundo plano, para encontrarse después entre estos, entre el segundo plano y el tercero, adherido a la cara profunda del flexor superficial de los dedos y superficial al flexor profundo de los dedos. Llegando al tercio distal del antebrazo, el nervio mediano se encuentra un poco más superficial y en relación con el palmar largo y este tendón que es el flexor radial del carpo. Luego de atravesar el túnel carpiano y llegar a la región de la mano, el nervio mediano se dividirá en sus ramos terminales sensitivos y motores. Bien, pasemos al nervio cubital. El nervio cubital en el brazo se encuentra un poco más posterior, detrás de lo que es el tabique intermuscular, se dirige de superior a inferior y llegará a este punto que es un surco que se encuentra entre lo que es el epicóndilo medial y el olecráneo, que se llama surco epitrócleo olecraniano, recubierto por un tabique, que le dará un conducto al nervio cubital, que es ese punto en el codo que cuando nos golpeamos nos da la electricidad. El nervio cubital, luego de pasar por este punto, atravesará los fascículos de este músculo, que es el flexor cubital del carpo. Acá podemos ver al nervio cubital profundo, a la cara del flexor cubital del carpo, músculo a quien lo inerva, y también en relación con ese músculo que se encuentra ahí profundo, que es el flexor profundo de los dedos, a quien también inerva la mitad cubital de este músculo. El flexor cubital luego toma relación con esta arteria, que es la arteria cubital, y luego se dirigirá a la muñeca y llegará a la mano, donde tiene el canal de Bouchon o canal cubital, donde el nervio cubital se dividirá en dos ramas. Por un lado, una rama superficial, que es sensitiva para la región hipotenar, y una rama motora, que es más profunda. La rama sensitiva también puede inervar un músculo que se llama palmar corto, que es inconstante. La rama profunda inervará a los músculos de la región hipotenar, inervará también a los músculos interóseos, palmares y dorsales, y también inervará algunos músculos de lo que es la región tenar. Acá podemos ver con mayor precisión los ramos profundos, el ramo profundo del nervio cubital. Pasamos al nervio radial. Nervio radial que nace en el fascículo posterior del plexo braquial, pasará por delante del dorsal ancho y se dirigirá a la cara posterior del brazo, entre lo que es la cabeza larga y la cabeza medial del tríceps. Esta es una vista desde posterior y lo que podemos ver acá es la cabeza larga del tríceps, a cual la vamos a rebatir para ver al nervio radial, ¿sí? Que se encuentra, bueno, como dije, entre lo que es la cabeza medial y la cabeza larga del tríceps. Discurrirá por la cara posterior del brazo, descendiendo de proximal a distal, cercana al hueso. Eso que se ve ahí ya es el hueso. Y acá podemos ver al nervio radial, quien va a descender, ¿sí? Dando por el canal de torsión del húmero, hasta llegar por encima de este músculo que es el braquio radial al surco bicipital lateral.
el surco bicipital lateral, como saben, que se encuentra entre el bíceps y el músculo brachiorradial, encontraremos al nervio radial, que exhibirá un ramo profundo motor, también conocido como nervio interóseo, y un ramo superficial sensitivo. Acá vemos lo mismo, vemos el ramo profundo y el ramo superficial o sensitivo. El ramo superficial o sensitivo será satélite a este músculo, que es el músculo brachiorradial, y lo seguirá en su recorrido hasta un punto en el cual el nervio radial lo discurrirá por debajo de este y comenzará a hacerse un poco más superficial hasta llegar al dorso de la muñeca y al dorso de la mano, donde inervará la cara posterior del pulgar y de los primeros dos dedos, del índice y el dedo mayor. Bien, acá vemos las ramas sensitivas de la rama superficial y podemos ver en este esquema el área de inervación sensitiva del nervio radial. Bien, muy importante que ustedes sepan que la rama profunda del nervio radial va a atravesar los fascículos de un músculo que se encuentra ahí, que es un músculo bien profundo, que es el músculo supinador. Atraviesa los fascículos del supinador y pasa a llamarse nervio interóseo profundo o nervio interóseo posterior. Este nervio inervará a todo el compartimiento posterior del antebrazo, a los músculos extensores del índice, al extensor de los dedos, al extensor cubital del carpo, al extensor del meñique, y también a estos músculos que son el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo del pulgar.